Y ya estamos de vuelta entonces en Más Positivo para continuar este programa. Ahora estoy sola, estoy en paz, estoy tranquila. No, es que Mauri con Patricio, entonces, como les comentábamos, tienen el despacho un poquito más tarde y ya se fueron a terreno entonces para presentarnos alguna alternativa, por ejemplo, para celebrar al padre este fin de semana e incluso para la celebración que tenemos mañana nosotros acá en nuestro Más Positivo. Ahora sí, llegó el momento de irnos con una entrevista que mi amigo, mi querido partner Mati Cruzat grabó con lo que es una académica de la Escuela de la Enfermería de la Universidad de Talca, Francisca Adriasola, donde se habla sobre la inmunización en la población infantil y personas mayores. Sabemos que las enfermedades respiratorias están generando bastante complicaciones en ambos rangos etarios, que son los principales afectados. Así que Mati pudo conversar con ella también para saber cuál es la importancia de esta inmunización y, por supuesto, cómo también se ven afectadas las personas que no lo realizan. Pasemos a revisar la entrevista ahora. Bueno, nos encontramos con la académica de la Escuela de Enfermería, Francisca Adriasola, esta mañana para conversar sobre el proceso de inoculación, cuáles son las ventajas que tiene en vista ya que estamos en temporada de otoño, invierno, bajas temperaturas y sabemos que hay una gran carga viral en esta época, además sumado a lo que es la contaminación. ¿Cómo está, Francisca? Bienvenida. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de poder participar en este espacio informativo para la comunidad. Ya habíamos conversado contigo, si no mal recuerdo, el año anterior. Sí, es posible. Sí. Es posible. Francisca, bueno, comencemos respecto a cuáles son las características que tiene esta estación del año, otoño e invierno, que son más propensas las personas a contraer algún tipo de virus respiratorio, como la influenza, por ejemplo. Sí, bueno, lo principal al hablar contigo es instalar el mensaje de la prevención. Como bien tú dices, esta época del año es bien particular porque se conjugan varias cosas, entre ellas el clima frío, las personas que nos abrigamos en exceso o que calefaccionamos los hogares en exceso, la necesidad de vacunarnos, que es lo más importante que quisiera recalcar ahora, y bueno, la necesidad de salir de nuestras casas. Entonces hay varios factores que se suman para que esta época del año sea más fácil contagiarnos de enfermedades, sobre todo respiratorias. Los cambios de temperatura me imagino que también juegan ahí un rol Sí, fundamental, importante. por supuesto. Francisca, y en esta época, bueno, tenemos la influenza circulando, lamentablemente ha cobrado víctimas fatales en nuestro país, en la región de Ñuble, en Chillán. ¿Cuáles son las características de este virus? Bueno, hay que primero clarificar que el virus de la influenza, al ser un virus, muta todos los años, razón por la que todos los años tenemos una vacuna distinta y debemos vacunarnos para que nuestro cuerpo reconozca este virus nuevo, digamos, y lo pueda atacar cuando se presente. La influenza es una enfermedad infectocontagiosa respiratoria que puede afectar tanto nariz, garganta y también puede llegar a afectar los pulmones, ¿ya? Y puede provocar secuelas graves, inclusive la muerte. Es por eso que nos interesa por mucho que esta enfermedad se prevenga lo antes posible para evitar este tipo de consecuencias. Y en este caso, ¿de qué forma nos podemos inocular? Sabemos que año a año desde el ministerio hacen esta campaña de vacunación en los distintos spam. Algunos incluso lo extienden en fines de semana en algunos spam. Sí, bueno, me gusta tu pregunta porque actualmente la meta de vacunación es un 85% de la población objetivo, pero solo llevamos el 63%. Eso a nivel ¿Ya? nacional. Eso es a nivel nacional, a la fecha de hoy, 27 de mayo. Perfecto. Entonces, bueno, hay formas de inocularnos, como bien tú dices, podemos ir a un CESFAM, donde hay un punto de vacunación,
también los CEFAM hacen operativos fuera, extramuro, de los recintos de atención de salud, operativos que pueden ser en los barrios, en las juntas de vecinos, en algún club social, por ejemplo, en algunos lugares de trabajo. Y la verdad es que lo que nos queda a nosotros como población, digamos, es asistir a estos lugares y simplemente concurrir a vacunarnos. A nivel regional creo que alcanza el 77%, si no me equivoco, de población inoculada. Eso considerando solamente el grupo objetivo, porque sabemos que adultos mayores, por ejemplo, quienes son cuidadores también de personas postradas e incluso el personal de salud, como en el caso Exacto. de ustedes, son como el grupo específico que contempla el ministerio, ¿no? Sí, mira, lo que pasa es que como bien tú dices, las campañas de vacunación son en una época específica del año, ¿ya? Que es cuando el virus se presenta en un pico y nosotros queremos que la población general esté cubierta frente a este alza de presencia del virus en el medio. Precisamente el porcentaje que estamos mencionando nosotros es de la vacunación general, incluye el grupo objetivo y personas que no son parte del grupo objetivo, Perfecto. ya que el objetivo es el 85% y se va a vacunar hasta que se agote el stock, hasta que se cumpla el objetivo del 85% y se logre la vacunación de este grupo objetivo que recordemos son personas mayores de 60 años, embarazadas en cualquier etapa de su gestación, niños desde los 6 meses de edad hasta quinto básico y las personas que tienen enfermedades, personas adultas que tienen enfermedades crónicas, ¿ya? Esa es la población objetivo. Y en esas enfermedades crónicas me imagino entra todo lo que es hipertensión, diabetes. Exactamente. Las personas que tienen enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión y otro tipo de patologías, pero las más prevalentes son estas, o el asma, por El asma, ejemplo, claro, que afecta a toda la vía y respiratoria. son personas que tienen más riesgo de poder contagiarse de estos virus y de hacer una complicación más grave. Es decir, que necesiten hospitalización o que llegue a la muerte. Esperemos que no. Que lamentablemente ya hemos contabilizado a algunas personas que han perdido la vida respecto a este virus. Francisca, consultarte respecto a qué ocurre con las personas que no están dentro del grupo objetivo, que no cumplen con estos requisitos o características como tener una enfermedad de base o no estar en los 60 años. De igual manera se pueden inocular. ¿Qué ocurre en esos casos? Sí, claro, pueden vacunarse. De hecho, bueno, dependiendo cuál sea la previsión de la persona, pueden acceder a estas vacunas. En algunos casos va a ser gratuita y en algunos casos puede costar una cantidad de dinero si es que no pertenecemos a ese grupo objetivo, Perfecto. ¿ya? La población objetivo, como es una población de mayor riesgo, se le brinda la atención gratuita de las vacunas de campaña, como lo es la antiinfluenza en este caso, pero para las personas que no forman parte de este grupo objetivo podría haber un cobro que es mínimo en todo caso. Perfecto. ¿Y eso lo pueden hacer en una clínica? ¿Cómo procede? Y dependiendo, como te menciono, de su previsión, sea FONASA, ISAPRE o cualquier otro, ellos pueden adquirir esta vacuna, por ejemplo, en una farmacia y solicitar que se la coloquen en una clínica o a veces dentro de las mismas clínicas particulares la venden y venden también la administración. Y en el caso de la salud pública, si no eres parte de la población objetivo, tú también puedes acceder a la vacunación y vas a tener que pagar un copago, digamos, así. Así más o menos funciona. Sí. Francisca, y ahora respecto también a cuáles son los efectos secundarios que puede tener esta vacuna en las personas. Sabemos que finalmente una vacuna es un virus debilitado en este caso, ¿no? Sí, ¿cómo funcionan las vacunas? Bueno, es Ujú. que en términos sencillos, la vacuna es una sustancia biológica. Como bien tú dices, puede ser un virus vivo o un virus atenuado o muerto o partes del virus que al inocularlo, al introducirlo en el organismo, provoca una respuesta de nuestro sistema inmune. Y esta respuesta nos protege, hace que nuestro cuerpo esté listo para enfrentar cualquiera de estas enfermedades infecciosas y no
no que ocurra la enfermedad grave, no una manifestación grave, sino que si nos enfermamos puede que sea un cuadro, pero mucho más leve, mucho más manejable. Y Francisca, respecto a cuáles son los síntomas que tiene la influenza, mencionamos que afecta a todo las vías respiratorias, pero ¿de qué manera se diagnostica por esto? Bueno, hay que tener harto ojo, ¿ya? Porque el virus circulante en su mayoría hoy por hoy es el virus de influenza tipo A, ¿ya? Pero bueno, lo que caracteriza este virus es que presenta a las personas fiebre alta, malestar general, dolor de articulaciones, de huesos, dolor muscular, decaimiento. También puede haber dolor de garganta, tos seca y puede haber las típicas molestias de una gripe, ya a nivel nasal, bucal. Pero a veces puede que se tenga la patología, se tenga la enfermedad, pero no se presente la fiebre. Entonces hay que estar atento a los otros signos y síntomas que puedan aparecer. Y mencionamos también algunas complicaciones, ¿no? ¿Puede una Sí, persona eventualmente, si no está inoculada, quedar, en este caso, internada en un recinto hospitalario? sí, y es lamentable. O sea, agradezco tu pregunta porque el llamado a la comunidad es a evitar eso. Las vacunas están creadas para prevenir complicaciones de una enfermedad y finalmente para prevenir la muerte o la discapacidad que genera una enfermedad. Entonces, dentro de las consecuencias que tiene la influenza, es dejar inhabilitada a una persona para continuar su vida como la tenía hasta ahora, ya sea para trabajar, para estudiar, que quede con secuelas graves tras una hospitalización. O, esperemos que no ocurra, termine en el deceso, en la muerte de la persona, dadas otras condiciones previas de la persona. ¿Y qué métodos pueden usar las personas para prevenir? Porque sabemos que hace inicios de marzo, creo, comenzaron a ser exigidas el uso de mascarillas en todo lo que es recinto de salud, justamente para evitar circulación de virus, o más bien contraer tipos de virus. ¿Qué pueden hacer las personas justamente para evitar contagiarse de la influenza? Sí, bueno, esto se parece mucho a cuando estuvimos en la época del COVID, en cuarentena y todo eso. Lo principal, lavado de manos. El lavado de manos es algo que debemos mantener desde la época de la pandemia, debemos mantener eso porque nuestras manos transmiten todo lo que nosotros tocamos, cuando nos tocamos la cara, los ojos, la boca, son microorganismos que traemos a nuestro cuerpo. Entonces, el lavado de manos es lo principal. Lo siguiente sería usar mascarilla en recintos cerrados, cuando hay mucha gente, por ejemplo, ir a un concierto, ir al CESPAM, ir a reuniones donde se juntan muchas personas, idealmente utilizar la mascarilla, la típica mascarilla que conocemos todos de tres pies. Y la última medida, como ya lo hemos mencionado harto durante la entrevista, es la vacunación oportuna, porque en la medida que nuestro cuerpo esté preparado, el enfrentamiento que vamos a tener al virus cuando nos expongamos a él, nuestro cuerpo va a estar mucho más preparado, mucho más alerta y la enfermedad va a ser más inocua, más fácil de llevar. Francisca, y desde el sistema público, por ejemplo, respecto a las personas que están postradas o con las personas cuidadoras, tengo entendido que en esos casos se va a inocular, digamos, a la casa de la persona, ¿no? Sí, así es. Tenemos en nuestro país un sistema que nos permite abarcar el sistema primario, que es la atención que se hace en las comunidades, el sistema secundario, que es el nivel de las especialidades, y el nivel terciario, que es el nivel hospitalario, donde tenemos a las personas que ya están graves hospitalizadas. En el sistema primario de la atención de salud tenemos a los SFAM que tienen sus equipos de cabecera compuestos por médicos, enfermeras, nutricionistas, odontólogos, etcétera. Y ellos forman parte del equipo de cabecera de la comunidad y van hacia los domicilios de las personas que están en estado de postración y atienden a las personas y a sus cuidadores en el domicilio para evitar el traslado de ellas a un recinto asistencial con los riesgos que ello conlleva. En el caso de los niños, en la enseñanza básica, por ejemplo, que nos mencionaste también, son parte del grupo objetivo. Sí, Eh, Esos operativos muchas veces requieren la autorización de los padres, tengo entendido, ¿no? Desde el colegio muchas veces, o al menos en mi época era así, que enviaban una sí. notita diciendo que un día específico iban a inocular, considerando que también hay padres que están
bueno, tienen la mentalidad antivacunas, ¿no? ¿Cómo es el proceso ahí también? Ya, ahí, bueno, entramos en dos territorios que se complementan, el terreno de la salud pública y el terreno educativo, educacional. Cada establecimiento tiene un protocolo a seguir, pero por lo general, tal como tú dices, el padre, el apoderado, debe dar su consentimiento para que su pupilo, su hijo, su hija sea inoculado, ¿ya? Pero cada establecimiento tiene un protocolo a seguir, por lo general es el que tú mencionas. Hay un esquema de vacunación, que es el Programa Nacional de Vacunación, que es de manera obligatoria para todos los residentes en el país, ¿ya? Y están las otras vacunas, que son estas vacunas de campaña, como de la temporada donde se da la enfermedad, que parecieran que no son obligatorias, pero nuestra obligación ética y moral nos lleva a cuidar no solo de nuestra propia salud, sino de la salud de nuestra comunidad. En este caso sería la comunidad que rodea a nuestros hijos, nuestra comunidad de colegas, por ejemplo. Así es que es un llamado también a la conciencia. Francesca, ya para ir concluyendo, una vez inoculado, ¿cuáles son las precauciones que hay que tener? Siempre recomiendan beber harto líquido. eh, ¿Qué síntomas puede tener la persona una vez inoculada? Bueno, los síntomas tras la vacunación puede ser calor, experimentar calor local en la zona de punción, dolor. También podemos presentar de alguna manera unos pequeños síntomas de la gripe, como sensación de calofrío o de fiebre. Pero estos malestares pueden subsanarse con medidas físicas, como pueden ser paños tibios en la zona de afectación donde se puso la vacuna. También puede ser tomar paracetamol según la indicación médica, tanto en niños como en personas adultas, y por sobre todo tomar mucho líquido, porque nuestro cuerpo se compone mayoritariamente de agua, por lo tanto necesitamos que el agua que compone nuestro cuerpo sea la necesaria para todo el metabolismo que va a provocar la vacuna en nuestro cuerpo. Más o menos, ¿cuánto tiempo duran esos síntomas que nos mencionaste? Pueden ser 2 o 3 días, y si estos síntomas o signos persisten o se agravan, es importante acudir al centro asistencial para tomar las medidas que correspondan. De todas maneras, los efectos secundarios o adversos se presentan en menor cantidad, ¿ya? Entonces Se hay que entiende que poner que cada organismo responde de manera distinta, ¿no? En cada persona. sí, sí, bueno, y recordar que las vacunas, antes de ser administradas a la población general, pasan una serie de estudios previos antes de que nosotros las recibamos. Por lo tanto, se ha demostrado que los beneficios que tienen estas vacunas son mayores que los efectos secundarios o adversos que puedan presentar. Y que finalmente son aprobadas por el ISP, ¿no? El Instituto de Salud Pública. Exactamente. El ISP es el que aprueba todos los medicamentos y vacunas en este caso. Francesca, estamos ya concluyendo el llamado a la comunidad, grupo específico o también al resto de comunidad ahí, dependiendo de su previsión, como nos mencionaras, a vacunarse contra la influenza. Exactamente, el principal llamado es a preparar nuestro cuerpo sabemos que existe una cantidad de virus circulante importante, así es que a evitar los espacios cerrados, a lavarnos bien las manos, usar una buena mascarilla y a vacunarnos en la medida de nuestras posibilidades. Tenemos puntos de vacunación en todas partes, así es que no es ninguna excusa. Y así que muchas gracias por este espacio y esperamos vernos en otra oportunidad. Francesca Adriasola, académica de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Talca, muchas gracias por compartir con nosotros este espacio. Muchas gracias a ti. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, agradecemos entonces a Matías que había grabado esta entrevista y a Francisca Adriasola, entonces académica de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Talca. Entonces, es un efecto, ¿eh? Ahí ya volví, oso. Bueno, como se mencionaba entonces, la idea es que las personas, el GESEL lo dice, mayores embarazadas, mayores de 60 años y niños desde los 6 meses, entonces deben vacunarse. Como decíamos, las enfermedades respiratorias han ido mutando con la llegada del COVID, porque antes del COVID existía lo que era la influenza, existía lo que es el virus sincicial, sin embargo, ahora van mutando, se van intensificando y es muy importante también que no solamente se haga la inoculación, sino que también la población
tome las medidas de resguardo correspondiente a las medidas sanitarias, el alcohol gel, el uso de mascarillas, estornuda o tosé en el antebrazo también para evitar los contagios. Es muy importante también, ¿y por qué? Porque obviamente, claro, si yo me vacuno, no va a decir que yo no me voy a enfermar, que no me va a dar COVID, que no me va a dar influenza. Eso va a evitar que yo quizás caiga en una hospitalización e incluso que yo me muera. Así que es importante también, sobre todo quienes tienen enfermedad de base, es relevante que hagan este proceso. Listo, siendo las 11:26 de la mañana, nosotros vamos a una pausa comercial y a la vuelta vamos a estar entonces con Mauricio y con Patricio. Señor director, este Pato está mandando unos mensajes al WhatsApp, así que para que le ponga ojo a eso. Vamos y volvemos en Más Positivo.